Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si quieres apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 61 del podcast de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Hoy tenemos por acá un tema que yo sé que va a generar mucha movilización en muchas personas, que vamos a tocar un tema sensible, considerando además nuestra población que cada vez envejece más y que con ella con este envejecimiento vienen algunas condiciones como las demencias. Hoy vamos a estar hablando de las demencias, de cómo reconocerlas, cuáles son las más comunes. Vamos a tocar brevemente cómo impacta esto a la persona que la padece, pero sobre todo vamos a estar hablando del impacto que esto tiene en las personas alrededor de quien padece la demencia, es decir, de sus cuidadores y cómo esto puede afectarlos emocional, física, económicamente, pues en fin, de muchas formas. Y para eso tenemos hoy una invitada que te cedo el lujo de presentar. Lucy, ¿cómo estás? Hola, bien, Isa. Muy contenta de nuevo de estar en un episodio más y de tener este tema que sé que va a aportar muchísimo a la vida de muchísimas personas que a veces se sienten muy solas, muy solos en el proceso de acompañar a alguien que está viviendo una demencia. Y para eso tenemos a la doctora Mónica Salazar. Ella es profesora e investigadora, ella es experta en gerontología y tiene un doctorado en neuropsicología clínica de la Universidad de Salamanca, España. De hecho, fue la primera neuropsicóloga inscrita acá en Costa Rica. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y es docente de la Escuela de Psicología de la misma universidad. Mónica realmente es reconocidísima en su campo, así que es un honor tenerte por acá, Mónica. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. De verdad que yo me siento muy honrada de tenerte por acá. Ahora hablábamos previo a empezar que muchas veces he tenido la oportunidad de tener algunos intercambios con Mónica y como decía Lucía, yo sé que es una profesional muy reconocida en su campo y entonces es un orgullo, la verdad, un honor, un privilegio que nos acompañe por acá. Tal vez para empezar a romper el hielo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de demencias? ¿Qué es esto? Sí, la palabra demencia pues remite a muchos signos como de preguntas sobre la pérdida, ¿verdad? Implica pérdidas y donde hay pérdidas suele ser algo que las personas cuidadoras, las personas familiares, quienes estamos alrededor como familia, empezamos a observar cambios y empezamos a observar que hay pérdidas en la funcionalidad. Esto significa que observamos que en la vida diaria una persona que tenía habilidades para desarrollar su propia rutina, su propia forma de llevar el día con las actividades, sus gustos, sus intereses y decisiones, empieza a no poder hacerlo de la misma forma, a tener errores, incluso, ¿verdad?, las personas alrededor suelen pensar que la demencia tiene que ver con pérdida, por ejemplo, de la memoria. Esa es la palabra más común que las familias y las personas cuidadoras nos expresan, ¿verdad? Es que vemos que hay una pérdida de memoria. En realidad, el proceso de una demencia implica un proceso de cambio, es progresivo. Y eso quiere decir que hubo a lo mejor algunos cambios iniciales que a nivel cerebral empezaron a manifestarse producto de una enfermedad de fondo, que eso es lo que nos permite saber qué tipo de síndrome demencial es, y fue avanzando hasta un punto tal en el que la persona ya no puede hacer sus actividades, les llamamos instrumentales, por ejemplo, tomar decisiones sobre sus finanzas, estar pendientes de sus medicamentos, de sus citas médicas, poder movilizarse, poder hacer un plan durante el día para ir a hacer las compras, para volver, cocinar o tareas más complejas laborales y sociales. Cuando hay una pérdida de funcionalidad que implica que la persona pierda independencia y se vuelva dependiente de otra, ahí decimos está en una
fase, en un momento en el que podemos decir es un síndrome demencial. Hoy se usan otras palabras que a lo mejor son palabras que nos suenan un poco más enredadas, se llaman trastornos neurocognitivos, lo que quiere decir que intentamos ver más hacia atrás en la evolución para ver cuándo es que empiezan los primeros cambios, y ahí les llamamos trastornos neurocognitivos leves y los mantenemos bajo observación para intentar identificar, una persona médico intenta identificar con un diagnóstico diferencial cuál es la causa. Hay diferentes causas, algunas son más tratables que otras, hay procesos de enfermedad que son neurodegenerativos y esos van a cursar siempre hacia una demencia que implica esa pérdida de la funcionalidad independiente y la necesidad de que hayan otros recursos de apoyo para sostenerse en la vida diaria. Mónica, entonces, ¿qué señales hay que observar para poder ir pensando que puede haber este proceso neurocognitivo? ¿Qué dijiste? Sí. Trastornos neurocognitivos. Este trastorno neurocognitivo y este proceso donde estamos teniendo, ¿verdad? Ya dijiste, bueno, la persona ya no puede valerse por sí misma, no toma decisiones igual que antes, empiezan a haber cambios ahí. ¿A qué cosas deberíamos estar alertas y en qué síntomas deberíamos fijarnos para poder ir pensando, bueno, tal vez aquí hay algo más que nada más un despiste, un olvido, bueno, y está viejito o viejita y ya no puede igual, porque creo que a lo largo de la historia se ha justificado muchas cosas que el doctor Coto Iglesias nos decía, que dejáramos de justificar cosas por la edad, ¿verdad? Que la edad no necesariamente era un factor para que la persona no pudiera hacer una serie de cosas o para tratarla como un niño o una niña, sino que ahí ya estamos hablando de que hay algo más. Sí, en realidad esa palabra que usaste, ¿verdad? Por la edad, se llama edadismo a esta forma en la cual nosotros podemos generar y estereotipar, generar un estereotipo sobre los cambios en el envejecimiento, y la realidad es que las personas pueden y podemos envejecer sin deterioro cognitivo, sin cambios cognitivos y sin síndrome demencial. Pero a veces tenemos enfermedades, esos factores de riesgo son enfermedades con las cuales a lo mejor hemos convivido durante un tiempo y si no las detectamos y no las tratamos, pues va a evolucionar más rápidamente hacia un síndrome demencial. Pero en realidad no hay una razón por la cual una persona cuando envejece tenga que desarrollar un síndrome demencial. Los primeros cambios son cambios que se dan a veces de una forma tal que pasan desapercibidos porque las propias personas usan estrategias en la vida cotidiana para intentar compensarlas. Es verdad que sí, como nos dicen las personas, hay cambios en la memoria que son los más evidentes para los demás. Cuando en realidad empezamos a explorar, vemos que tal vez esto que llamamos cambios en la memoria, las personas dicen, es que ya no recuerdan la memoria a corto plazo, nos dicen. Y entonces empezamos a explorar y lo que nos damos cuenta es que quizás desde que el proceso de enfermedad inicia, la persona ya no ha estado aprendiendo de la misma manera la información. Sus procesos de aprendizaje se han vuelto más lentos, sus capacidades para adaptarse a las nuevas situaciones son menores, la retención de esa nueva información y la capacidad de llevar a su memoria esa nueva información se ha venido afectando a lo largo del último tiempo, que a veces son meses y a veces son años. Y claro, cuando ya se percibe o es percibido por las personas familiares, tienen un tiempo de haber tenido los síntomas de la enfermedad. Y entonces vemos que no pueden recordar lo más reciente o lo último con fallos más grandes, cuando lo que primero deberíamos identificar es que hay una dificultad como para aprender y para retener las nuevas informaciones y para adaptarnos a las nuevas situaciones. Y esto todo es muy importante porque también nuestro cerebro no solo regula lo que llamamos cognición, pensamiento, memoria, capacidad para resolver problemas o adaptarnos a situaciones y tomar decisiones. Nuestro cerebro regula también las emociones y la conducta. Entonces, algunos de los cambios que pasan desapercibidos al inicio son cambios de regulación. Yo uso siempre como formas simbólicas de explicarlo, ¿no? Pero las personas mayores y las personas cuidadoras, que también son personas adultas, todavía recordarán los radios de perilla, no de botones, ¿verdad? En esos radios solía pasar que cuando la perilla se desajustaba, uno quería subir un poquito el volumen, se subía un montón. Quería bajar el volumen y a veces no se escuchaba nada. La regulación del volumen se desajustaba. En los cambios neurocognitivos, a veces hay desregulaciones. Las familias empiezan a reportar, sí, había más irritabilidad, sí, había más ansiedad,
tomaba menos iniciativas, menos decisiones, se ponía más nervioso o nerviosa ante ciertas situaciones, evitaba salir, se le complicaban los planes cuando los cambiábamos, a veces tenía reacciones muy fuertes por cosas que nos parecían pequeñas. Esos cambios de regulación suelen ser signos también, y los signos más evidentes suelen ser los cambios asociados a desorientación, cuando hay desorientación en el espacio, desorientación en el tiempo. Esos signos pues ya son mucho más claros de la necesidad de acudir por un diagnóstico diferencial. Y qué importante aquí, y aquí me meto como psiquiatra, ¿verdad? Que muchas de las veces vamos a tener personas que consultan por un cuadro depresivo, por un cuadro ansioso, y que pueden tenerlo, ¿verdad?, asociado y ser como explicabas antes, una causa, ¿verdad?, de empezar a presentar un trastorno neurocognitivo, y que muchas veces las personas acuden por las alteraciones cognitivas, ¿verdad? Se me está olvidando todo, ya no me logro concentrar, ¿qué será que es lo que tengo, verdad? Y no necesariamente es que una persona con depresión va a terminar con una demencia, pero las cosas ahí se enredan un poquito a veces, ¿verdad? Entonces hay que hacer los diagnósticos diferenciales y, como vos decís, ir observando ese trastorno neurocognitivo, cómo avanza. Y es importantísimo lo que acabas de decir, porque claro, si una persona ya tiene un tratamiento para sus signos depresivos o signos ansiosos, genera además toda la activación conductual, los apoyos familiares, y observa que las estrategias y el tratamiento le permiten una mejor funcionalidad, podemos pensar que estábamos justamente en el camino de atención apropiado. Pero a veces, si estos tratamientos no parecen generar los resultados esperados y la persona sigue manifestando nuevas dificultades en tareas novedosas específicamente, o en tareas familiares, empieza a tener mayor inseguridad, le llaman las personas familiares, es que está más inseguro o más insegura al conducir, al ir al supermercado, al hacer compras, al tomar decisiones sobre pagos, olvida con más frecuencia y se pone nervioso. Tal vez estos son signos más amplios que nos dicen hay una afectación que es en un dominio emocional, pero también en un dominio cognitivo, en un dominio conductual, y necesitamos el diagnóstico diferencial. ¿Y cómo llegamos a ese diagnóstico? ¿Qué hacer? Empezamos a ver estos cambios y ¿qué hacemos? Necesitamos siempre pues acudir a una persona especialista en medicina, ¿verdad?, que puede decir muchas veces hay causas reversibles, hay deficiencias vitamínicas. La deficiencia de vitamina B2 es muy común hacia el envejecimiento y produce una serie de estos cambios. También trastornos hormonales que podrían estar a la base, y uno de los factores que más es importante tratar y observar como factor de riesgo a lo largo de la vida son todos los cambios cardiovasculares, que terminan por ser cambios cerebrovasculares y manifestarse todos esos factores de hipertensión, un colesterol que no ha estado bajo control adecuadamente, una condición de diabetes asociada que podría empezar a complejizar un cuadro con manifestaciones a nivel cerebral. Y todos estos podrían ser tratables de tal manera que no evolucionen, y deben ser tratados a tiempo para que no evolucionen. Cuando la persona médico hace este diagnóstico diferencial, quizás puede determinar que no observa que haya una causa que explique el cuadro, y suele entonces proceder con el protocolo, que sería valorar si es necesaria la imagen cerebral o una valoración cognitiva o neuropsicológica para observar si hay evidencia de que esa queja subjetiva de cambio, que también los familiares están observando, porque lo cierto es que muchas veces los familiares son quienes observan estos cambios más evidentes, porque a veces las personas no tienen completa conciencia de esos cambios o errores. Esta evidencia permitiría llegar al diagnóstico diferencial, que sí llamaríamos un trastorno neurocognitivo mayor, o sea que puede evolucionar, y que podría ser cerebrovascular, que suele evolucionar de una forma escalonadamente progresiva, porque depende de cuánto o no se presentan nuevos eventos cerebrovasculares, y vamos a intentar que no se presenten con ejercicio físico, con tratamiento médico, con estimulación cognitiva, con diferentes formas para que la persona se sienta más segura de que tiene factores de protección, incluso cosas como cuidar el sueño, cuidar la alimentación. Podría ser una demencia cerebrovascular, podría ser una demencia tipo Alzheimer, que es muy común, la conocemos, ¿verdad? Es más común escuchar sobre la demencia tipo Alzheimer, y en esta hay una evolución, una neurodegeneración que conocemos que va a terminar en una dependencia incluso para las funciones más básicas. Podrían haber
cuadros de demencia mixtos y otros de nombres un poquito más raros, ¿verdad? Demencias frontotemporales, y hay de diferentes tipos, también hay unas demencias por cuerpos de Lewy. Los diagnósticos diferenciales nos ayudan a saber cuál es el tratamiento más apropiado y cuáles son los factores de protección que vamos a intentar poner como si fuera un andamio alrededor para sostener a la persona en su funcionalidad el mayor tiempo posible, con calidad de vida el mayor tiempo posible para la persona y el entorno en el que la persona se desenvuelve con su familia. Y a nivel general, esos factores protectores, has hablado del ejercicio físico, tratamiento médico de cualquier patología médica que esté de fondo. ¿Qué más tenemos como factores protectores a nivel general? Yo sé que ya dijiste que cada uno de los tipos va a tener algunos factores de riesgo de protección asociados. Sí, a nivel general, hoy hablamos de factores modificables del ritmo del deterioro cognitivo, factores modificables del síndrome demencial. Sin embargo, tenemos que entender que esos factores modificables no son solo modificables a nivel individual, algunos requieren de políticas, ¿verdad?, de salud, de políticas sociales. Por ejemplo, es muy común que en nuestra cotidianidad las personas hablen de la pérdida de vista y la compensación de la pérdida de la visión, pues con anteojos. Es menos común que las personas se hagan exámenes y análisis de su audición, y la pérdida de audición, así como la pérdida de visión, disminuye el procesamiento de la información y son factores de riesgo totalmente modificables. El ejercicio físico, que a veces pensamos que también, ¿verdad?, requiere solo como un esfuerzo individual, pero lo cierto es que, bueno, hay espacios sociales en los que es más seguro hacer ejercicio físico, ¿no? Y la promoción del ejercicio físico es fundamental. Se ha demostrado que hay un tipo de ejercicio físico que es específicamente más beneficioso que los otros. Casi siempre hablamos de ejercicio físico como algo cardiovascular, pero el ejercicio contra resistencia, el ejercicio que nos permite mantener nuestra masa muscular, es el que más se asocia a un factor de protección cerebral que se llama factor neurotrófico, derivado del cerebro, y este ayuda a proteger nuestro cerebro. El sueño, que es un gran tema, ¿verdad? El sueño es fundamental y es un factor que podemos modificar también. Y es curioso porque no nos parece tan relevante en lo cotidiano, pero todos los estudios muestran, y hay unos estudios longitudinales especialmente bonitos. Longitudinales significa que han seguido a las personas a lo largo del tiempo y encuentran que de todos estos factores que hemos conversado, la participación social, las redes de apoyo positivas y el afecto positivo es uno de los factores protectores fundamentales. Con factores de riesgo y protección, una persona en aislamiento, una persona con soledad percibida, es una persona que va a desarrollar mucho más prontamente una serie de sintomatologías que van a hacer que su evolución sea más difícil, digamos, de tratar, porque es más difícil de acompañar. Mientras una persona que tiene una red de apoyo, que tiene un andamiaje que le sostiene, y por andamiaje es esto, ¿verdad? Como en los edificios, ponemos a veces un andamio mientras intentamos reparar, sostener, mantener. Con una serie de apoyos se puede simplificar el entorno, se pueden generar estrategias para que la persona intente sostener su independencia y para que la familia pueda intentar mantener un ritmo de vida sin tener que dedicar tanto tiempo a la compensación de la persona, porque el ambiente mismo se puede ajustar. Esto es con una red de apoyo, con participación social. Incluso hay grupos de pertenencia que implican estimulación social, estimulación cognitiva, estimulación emocional. Cuando una persona tiene más grupos a los cuales pertenece, su identidad se preserva de diferentes formas y tiene una evolución mucho más positiva, o digamos con más factores de protección. Leía por ahí que hasta el 40% de las demencias se pueden prevenir, ¿verdad? Y en estos momentos, espero no incurrir en infidencias y no voy a decir mucho, pero se está haciendo o desarrollando el estudio Fingers, ¿verdad?, a nivel de Latinoamérica, donde nuestro invitado, ya varias veces que ha venido aquí a acompañarnos, el doctor León, dirige, ¿verdad?, el estudio que se está haciendo aquí en Costa Rica, justamente sobre cómo inciden los distintos factores, ¿verdad?, en la prevención de las demencias a nivel dietético, a nivel del control de las enfermedades metabólicas, ¿verdad? Y lo que vos decías al inicio de este panel que tenemos que hacer médicamente como parte del protocolo para hacer un diagnóstico, ¿verdad?, condiciones infecciosas como el VIH-Sida, condiciones metabólicas como la diabetes, la dislipidemia,
cosas como enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Como lupus, artritis reumatoidea, que pueden tener afecciones a nivel cerebrovascular. No solo es un tema de medicar bien, ¿verdad? Sino también de hacer todas estas otras intervenciones, lo que decías, a nivel de la socialización, a nivel de la alimentación, del sueño, del ejercicio, ¿verdad? Que también hablábamos con el doctor Coto Iglesias, ¿verdad? Que pueden tener un impacto grandísimo. Entonces, a mí me gusta que estemos hablando de esto porque muchas de las veces la gente percibe como la demencia como una cosa lapidaria, ¿verdad? Que hacia allá vamos y que no hay nada que hacer, cuando todo lo contrario, podríamos estar haciendo mucho, y justamente este estudio, que todavía estamos pendientes de ver los resultados cuando lo terminen, ¿verdad? Nos va a demostrar, y ya está demostrando, ¿verdad?, el impacto enorme que tienen estas pequeñas cosas de la cotidianidad. Así es. Estos colegas que mencionabas, ¿verdad?, el doctor Coto como geriatra o el doctor León en neuropsiquiatría, son colegas en realidad con los que trabajamos muy en común, y estamos muy de acuerdo en que las intervenciones son intervenciones que tienen que tener una amplia perspectiva de abordaje, y que si lo comprendemos en esa visión de que hay factores que se pueden modificar, necesitamos incidir mucho más prontamente para empezar a cambiar los entornos en los que nos estamos desarrollando y potenciar los factores de protección. Y por eso también trabajamos muy en común, porque la psicoeducación, la educación y la comprensión de estos cambios iniciales, de qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida, de qué podemos hacer para sostener al máximo posible la autonomía o la independencia de esta persona y continuar con los proyectos en común. Esas intervenciones son fundamentales y son intervenciones del conjunto de red de apoyo, llamémosle familia, llamémosle amistades, o incluso de los entornos, como decíamos, en los que la persona participa. Si los entornos en los que una persona participa, un grupo de interés de lectura, un grupo de ejercicio físico, comprenden que hay un cambio que es en la cognición, pero también en la emoción, y simplificamos las instrucciones, mantenemos conversaciones un poco más directivas, con menos estímulos cuando queremos conversar con la persona, si secuenciamos las tareas en ese, por ejemplo, un momento de lectura conjunta, esta persona va a poder seguir participando del grupo. Mientras que si no lo comprendemos las personas de alrededor y mantenemos una alta demanda cognitiva, mantenemos una velocidad de conversación como las que tenemos en las familias, que a veces nos reunimos para cenar y conversamos por encima, ¿verdad?, 2 o 3 temas al mismo tiempo, y lo que suele suceder es que la persona que está teniendo el cambio cognitivo deja de participar, se aísla, abandona las actividades y eventualmente tiene más factores de riesgo, va a perder más pronto sus formas de interactuar con el entorno y se va a volver dependiente más prontamente. Entonces, a veces esta parte psicoeducativa de estos factores empieza muy pronto para poder permitir que los entornos generen un sistema en el que la persona siga siendo lo más autónoma y lo más independiente posible, de tal forma que no se recargue ese cuido, y vamos a introducir la palabra cuido, en alguna otra persona. Ahora, ¿cómo hacemos para que estas personas llamadas a ejercer ese rol de cuido se involucren de la forma, voy a decirlo así, más sana posible para ellos mismos, ¿verdad? Porque si no, aquí vamos a entrar en un círculo vicioso donde se enferma tal vez una persona primero y luego los otros, por querer ayudar sin tener las herramientas, pueden terminar enfermándose también. Sí, yo quisiera decir algo que digo como en cualquier espacio en el que tengo la oportunidad, ¿verdad? Y es que como seres humanos necesitamos cuidarnos unos de otros todo el tiempo y unas de otras todo el tiempo, ¿verdad? A todas las edades y en diferentes momentos necesitamos algún cuido. Ese cuido a veces es simplemente porque estamos en un momento en el que empezamos a desarrollar una habilidad que no teníamos antes, ¿verdad? Y puede ser en la infancia, pero también en la adolescencia o en la adultez, una nueva habilidad, y hay alguien que nos ayuda y nos cuida. Si yo aprendo a manejar a los 40 años, hay alguien que genera de alguna manera una estrategia compensatoria, me enseña y me cuida, me da herramientas, me da consejos, me ayuda. Puede ser también porque tengo una enfermedad y necesito cuido, ¿verdad? Alguien que en ese momento va al supermercado para apoyarme porque yo no puedo salir, alguien que me lleva a una cita médica porque tengo alguna dificultad de movilidad. Cuidarnos unos a otros es algo que como seres humanos hemos desarrollado para evolucionar, y hemos evolucionado gracias a esas estrategias de cuidado. Sin embargo, cuando
cuidamos unos de otros, quizás lo más relevante es entender que cuidamos unos de otros porque tiene un sentido de conexión y de propósito, tiene un sentido de identidad para mí misma y para la otra persona. Ese momento en el que yo puedo identificar que cuido porque es coherente con mi identidad, con la versión de mí misma que yo quiero ser y quiero participar de este cuido para intentar apoyar en lo más que pueda la calidad de vida de la otra persona, en ese momento, si bien no tengo claro cuál va a ser la demanda o cuánto tiempo voy a tener que cuidar, lo hago porque también es significativo para mí. Y esto que estoy diciendo no es lo que sucede en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos se presenta de forma abrupta una noticia, hay una red de apoyo que a veces es más amplia y a veces es muy limitada, y las personas lo que perciben es, o lo que dicen y manifiestan es que me tocó cuidar, es que me tocó a mí, es que nadie más lo va a hacer, entonces me tocó a mí. Se percibe como si fuera una tarea impuesta, una tarea de carga, y muchas veces cuando no tenemos las herramientas también imponemos ese cuido de una forma tal que no es un cuido tampoco coherente ni con las necesidades ni con la identidad de la persona que cuidamos. Esas negociaciones, si bien no son sencillas, cuando las logramos hacer a tiempo, logramos entender para qué es lo que requiere cuido o apoyo a esta persona, y en el camino, cómo vamos a ir identificando o vamos a ir negociando algunos signos con los cuales ese cuido podemos ejercerlo de formas distintas. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque a veces asumimos que el cuido es entonces tomar decisiones también por la otra persona, y asumimos más de lo que la otra persona a veces incluso necesita o quisiera, ¿verdad?, que se decida en función de sus propias necesidades. A veces las negociaciones pueden ser negociaciones en las que entendemos que vamos a tener que generar una serie de cambios, pero que esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Y entonces tenemos que prepararnos, tenemos que entrenar, tenemos que desarrollar habilidades, tenemos que entender a cuál ritmo podemos ir, tenemos que ir dando tiempo a incorporar estos cambios y estas modificaciones, ver cómo nos sentimos con esto, porque si no la conflictividad lo que va a generar es más malestar, mucho más estrés y sí, signos de ansiedad, signos de insomnio, signos de sobrecarga, incluso signos de depresión en las personas a quienes se les atribuye una mayor carga de cuidado, que sí, suelen ser mujeres y suelen ser mujeres que han desarrollado de por sí esa labor de cuidado o que la están desarrollando en este momento con personas menores de edad, con otras personas adultas mayores, con sus parejas, por un tema también de socialización. Hace un rato usaste una palabra de soledad percibida, ¿verdad? Lo cual me hace pensar que no estamos hablando de estar solo, sino de cómo yo no me siento parte de, y pienso en el cuidador, ¿verdad? Y en esto que estás hablando de, ok, si yo me siento sola con esta tarea de cuidar a la persona, si yo me siento sin apoyo en el reto de también apoyar a alguien más, por más coherente que sea con mis valores y con lo que yo siento a nivel de identidad, estamos hablando de una persona que también está en mucho riesgo de caer o de ir por la misma línea. ¿Sería así? Sí, así es. Y además es importante identificar que a veces nos cuesta, cuando asumimos estos roles, pedir ayuda, delegar. No es tan sencillo, no es tan fácil. No es tan fácil identificar si yo voy a cuidar, si yo voy a ayudar, con quién cuento para que me puedan cuidar a mí y ayudar a mí también. Y esto tiene que ver con identificar que hay distintos tipos de apoyo. Puede ser que yo haga un recuento y diga, bueno, esta es una muy buena amiga, sé que no va a poder solucionar la situación, no va a tener más herramientas que las que ya me han estado dando o implementando, va a partir de las guías y asesorías del personal, ¿verdad?, que ha estado alrededor médico, etcétera. Pero me puede escuchar, ¿verdad?, y me da un apoyo emocional. Y a lo mejor, y me causa mucha frustración, a la mayoría de personas cuidadoras principales les causa muchísima frustración el que las personas de alrededor dicen, bueno, yo le puedo colaborar con ir por los medicamentos, yo le puedo colaborar una vez cada 15 días en ir al supermercado, yo le puedo colaborar con dinero. Y la persona cuidadora principal lo que está esperando
esto de la soledad o el acompañamiento percibido, es un apoyo más afectivo, más presencial, más de compartir actividades y que incluso le dé un tiempo de respiro quedándose con la persona bajo el cuidado. Y a veces desestimamos los otros tipos de cuidado. A mí lo que me gustaría aquí reforzar es que es esencial que activemos apoyos emocionales, apoyos afectivos, apoyos de personas que estén dispuestas a involucrarse, no para darme una solución, pero sí para darme contención en esos momentos, pero sin desestimar los apoyos instrumentales, que son estos de hacer mandados o colaborar, sin desestimar los apoyos económicos, porque, y este es un ejemplo tal vez muy básico, pero es ilustrativo, ¿verdad? Si una persona familiar me dice que solo puede darme 5,000 colones por mes, ¿verdad? Yo siento que eso no compensa la cantidad de horas del día que yo dedico al cuidado, a la escucha, a la atención, cada vez estar más atenta a las dificultades en la vida cotidiana que tiene la persona a la que cuido. Pero si logramos trabajar que esos 5,000 colones me ayudan a pagar la hora de planchado, y alguien puede llegar a planchar 1 hora al mes, disminuyo y priorizo que no todo necesita ser planchado, y en esa hora puedo pagar esos 5,000 colones, y en lugar de planchar en la noche, una vez que yo acuesto a la persona que cuido, me dedico a escuchar música yo, o logro conectar con una persona conocida para entonces, y ¿verdad? Voy a hacer ejemplos de lo que socialmente para Costa Rica sigue siendo significativo, ¿verdad? Poder rezar con alguna persona, poder conversar con alguna persona, si esa hora la puedo dedicar para mí, tal vez puedo darle un valor diferente y atribuir que yo voy a entender por qué es importante aceptar ese apoyo que siendo económico y que no compensa todo el apoyo que yo estoy dando, aún así es funcional y cumple un objetivo que yo necesito identificar, porque a largo plazo esa hora es una hora que yo puedo dedicarme de nuevo a mí misma, por dar un ejemplo, ¿no? Pero ahí, Mónica, cuando planteas esto, me pongo a pensar en muchas familias donde cuando llega ese estado de demencia de alguno de los papás o de pues alguna figura, digamos, de autoridad, se despiertan muchas veces muchos conflictos internos, temas sin resolver entre hermanos, por herencias, por traumas, por afectos, por vidas que han tomado caminos muy distintos entre el grupo de hermanos o entre la esposa y los hijos, ¿verdad? Y que esos conflictos internos a su vez derivan en conflictos internos, ¿verdad? De esta persona que tal vez no logra ver que con estos 5,000 colones podría tener 1 hora al mes libre para ver algo. ¿Cómo hacemos para entrarle a esto? Porque esta persona, vos lo planteas así, yo digo, claro, pero puede que lo llegue a ver hasta después de un proceso terapéutico donde se atienda a sí misma y logre visualizar esto. Pero muchas de las veces nos quedamos metidos en el conflicto reclamándole al otro que solo me dio 5,000 pesos que no va a compensar las horas que yo estoy, ¿verdad? ¿Cómo le entramos a esto? Es importantísimo lo que acabas de decir en términos de validar que es así, para la persona no necesariamente compensa y no va a compensar esa contribución económica, toda la dedicación de tiempo y de carga mental y de energía emocional que está dedicando al cuidado. Pero efectivamente, como decís, trabajar con la familia suele ser el paso esencial que podemos aportar, porque al inicio, cuando hacemos psicoeducación, lo que vemos es esto. Las personas involucradas tienen además perspectivas diferentes de lo que significa cuidar. Algunos tienen la perspectiva de que entran al escenario, toman decisiones por encima, ¿verdad?, del resto de perspectivas o necesidades. Algunas personas tienen historias en las que hay todavía dolor, distancia, dificultad para el contacto emocional, y entonces podemos comprender que esas personas no van a ser quienes más estén dispuestas, ¿verdad?, a organizarse para pasar un fin de semana al mes con la persona a la que deben cuidar. Damos estrategias entonces y decimos, bueno, cuando un grupo familiar, que ya eso muestra disposición, ¿verdad?, se reúne para tomar decisiones, quiere decir que hay disposición y que hay un compromiso. Ese nivel de compromiso va a ser diferente en cada una de las personas. Y parte de lo básico es entender que no va a ser el momento para tener la expectativa de que se van a poder elaborar, tratar
o resolver, si quisiéramos poner esa palabra, ¿verdad?, los temas pendientes de la historia familiar. Pero el objetivo es simplificar al máximo la estructura y el andamio de cuidado para que todos podamos entender unos mínimos comunes de acuerdo en cómo vamos a dirigir este proceso. Y no vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay un mínimo de acuerdo en el cual vamos a decidir que, por ejemplo, la calidad de vida es relevante. Y entonces la conflictividad, que es parte natural, ¿verdad?, de una relación humana, no puede estar en cada una de las interacciones y visitas, porque genera malestar, porque la persona con síndrome demencial o trastorno neurocognitivo no tiene ya los recursos para razonar, para contestar, para entender lo que está sucediendo, y cualquier tensión o conflictividad en la interacción genera en la persona con trastorno neurocognitivo una reacción emocional coherente con el entorno. Si el entorno está ansioso o está tenso, es mucho más probable que haya una manifestación conductual, y entonces la persona con menos recursos podría estar irritable cuando en realidad el entorno estamos irritables. Entonces, hay mínimos de acuerdo en los que tenemos que establecer y decir, vamos a simplificar nuestra forma de comunicarnos, vamos a simplificar la expectativa que estamos teniendo unos de otros, y vamos a procurar expresar qué necesitamos, porque la persona que es cuidadora principal tiene que poder manifestar qué necesita, cosas mínimas que a veces las personas cuidadoras no pueden expresar. Por ejemplo, necesito ir a una cita médica yo, ¿verdad? O por ejemplo, cuando tengo que hacerme una cirugía y necesito tener una semana de recuperación. Estas necesidades, cuando no son expresas, se postergan por meses y por años, y las otras personas familiares o redes de apoyo, amistades, ni siquiera son conscientes de que esas necesidades estaban. La necesidad debe ser identificada y debe ser expresada, porque para cuidar bien hay que estar bien, ¿verdad? Siempre se usa también este simbolismo, como en los aviones, cuando una persona ha viajado o va a viajar en avión, se le da una instrucción y se dice, si hay un cambio en la oxigenación de la cabina, van a haber unas mascarillas, se las pueden poner. No le dicen a uno, póngasela primero a la persona de al lado que usted va cuidando. Le dicen a uno, póngasela a usted primero. Si usted está bien, va a poder colocársela a otros. En ese sentido, trabajar con la identificación de qué pueden aportarnos, así nos parezca limitado, qué necesitamos y qué pueden aportarnos, es fundamental. Si no hay esos recursos en la red informal, que es la familia, las amistades, los conocidos, los buscaríamos en redes más formales. Aunque eso, pues, por supuesto, implica otra serie de decisiones y planificaciones. Ahora, esas redes formales, ¿verdad?, a veces también pueden ayudar a las redes informales a acomodarse. Sí. ¿Qué tendría que hacer una familia cuando a una persona, a un miembro, le dan el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo o de una demencia? ¿Por dónde empiezan? Porque muchas veces nos enfocamos solamente en que vamos a atender entonces a la persona que tiene el trastorno neurocognitivo y se asumen muchas cosas, ¿verdad?, tácitamente, de que la hija que vive a la par o vamos a contratar a la muchacha que va a llegar, y se quedan cosas sin discutir, pero cuando ya empieza a generar este malestar, ¿qué puede hacer esta gente? ¿A dónde puede acudir? Sí, cuando hablamos de redes formales, lo que significa es esto, grupos más organizados o apoyos más organizados, más institucionales. A nivel nacional existe la asociación nacional que se llama ASCADA, ¿ya?, que es la Asociación para Personas Familiares de Personas con Alzheimer y otros síndromes demenciales. Y muchas veces lo que sucede es que las personas lo que dicen es, tengo como susto porque entonces allí, ¿verdad?, tal vez me van a mostrar por todo lo que tengo que pasar y no sé si quiero saber cómo va a ser todo el proceso. Y un poco en lo que trabajamos como personas familiares es, cuanto más conozca yo cómo podría ser el proceso y la evolución y mejor lo comprenda, mejor lo vamos a poder manejar. Y entonces hay grupos de apoyo, hay charlas, hay capacitaciones a las que las personas pueden acudir. Hay una fundación también que se llama Fundalzheimer, que suele trabajar con la Universidad Nacional. Están las clínicas de memoria que cada vez se han ido desarrollando y han generado mejores espacios para atender justamente a familiares, con charlas y con personal de apoyo.
para guiar en estos cambios. Está, por supuesto, pues el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, que también tiene su clínica de memoria y que también tiene grupos, y las universidades. En la Universidad de Costa Rica tenemos grupos todos los semestres y lo cierto es que se nos llenan siempre, ¿verdad? Sé que hay una demanda que es alta y que estamos intentando procurar atender a nivel también nacional, pero sí hay grupos, y acercarse a los grupos que permitan comprender y manejar estos cambios es fundamental, porque además nos permiten darnos cuenta que no solo a nosotros nos está pasando, le pasa a otras familias, y mucho en realidad de lo que manejamos en las sesiones psicoeducativas y en los talleres son estrategias que hemos aprendido con las personas familiares, ¿verdad? Las personas familiares se vuelven expertas en leer el entorno y simplificarlo. ¿Qué digo de simplificarlo? Por ejemplo, a veces, voy a dar también un ejemplo muy básico, pero a veces tenemos unas cocinas muy lindas, con las puertitas muy cerradas, donde adentro están las tazas, los vasos, el tenedor, el agua. Puede ser que yo con deterioro cognitivo olvide que tengo que hidratarme, sí, ¿verdad? Olvide que tengo que estar tomando agua en el día, sí. Es más sencillo si cuando yo voy a la cocina está un pichelito de plástico para que no se quiebre, si es que tengo también dificultad motora, con un vasito afuera. Es más difícil si no está el vaso visible o si no me han llenado el vaso visible. O si yo tengo la funcionalidad todavía de servirme la comida, pero abro las gavetas, no encuentro dónde están los platos, me frustro en el proceso. Por simplificar el entorno me refiero a cosas tan básicas como estas, o incluso a veces, por ejemplo, si yo en mi identidad y en coherencia con quien soy una persona que me gusta vestirme diferente, ponerme unos aretitos, buscar los colores más vivos que me encantan, en mi historia de vida me he caracterizado por esto. Con deterioro cognitivo es probable que yo me ponga lo primero que vea. Y claro, esto es un ejemplo muy común con las familias iniciando, ¿verdad? A veces nos frustramos y decimos, bueno, entonces voy a sacarle la ropa porque entonces tengo que dejársela puesta para que se la pueda poner y acomodar. Y si hacemos solo el intento de, cuando lavamos, no ponerla por encima, que es lo natural, vamos a lavar y la ponemos arriba. Pero entonces cuando yo voy a tomar la ropa, tomo lo primero que veo y me vuelvo a poner la misma blusa que acaban de lavar, que es la misma que me he puesto todos los días de la última semana, ¿verdad? Y si lo acomodamos por debajo, simplifica la toma de decisión y tengo un cambio en el entorno que me ayuda a continuar. Cosas como estas, en todas las versiones de las tareas de la vida diaria, son las que nos enseñan las personas cuidadoras y familiares, estrategias y formas de ir simplificando para que la cantidad de energía que requiere acompañar sea manejable o sea menor. Qué lindo esto, como que a veces de repente a uno no se le ocurre, ¿verdad? Que las personas puedan tener apoyo en cosas del día a día y de aprender a manejar el día a día, y qué rico poder tener esa conexión con personas que lo van a entender y que te van a dar estos tips y estas cositas pequeñas de cómo lidiar mejor con el día a día. ¿Y de qué hablamos, Mónica, cuando hablamos de síndrome del cuidador? Sí, el síndrome del cuidador es definido por una serie de cambios que la persona cuidadora atraviesa, que implican que sus recursos, tanto emocionales como de habilidades en la vida diaria, están siendo insuficientes. En realidad esto sucede porque hay un estrés prolongado, porque hay una demanda prolongada con poco cuidado de las propias necesidades, y entonces las personas empiezan a tener problemas de sueño, empiezan a tener fatiga y cansancio, empiezan a tener una serie de cambios emocionales también, porque sus recursos por desgaste son menores para tolerar la frustración, y entonces empiezan a sentir que también perciben más irritabilidad, perciben más ansiedad, perciben cambios en su atención, cambios en su concentración, cambios en su memoria. Muchas veces acuden y dicen, es que a veces yo siento que estoy peor que la persona que estoy cuidando, ¿verdad? Y validamos y decimos, claro, hay un tiempo muy prolongado en el que no hemos estado atendiendo con suficientes recursos las propias necesidades, las hemos estado postergando. Me acuesto un poquito más tarde para entonces poder hacer algo más de la casa, algo más de mi trabajo, algo más de apoyo a las otras personas de la familia. Postergo mis horas de sueño, pero acumulo cansancio, no me alimento bien porque estoy más pendiente y entonces no me siento a comer, no atiendo mi propio ejercicio físico, no he estado distrayéndome, no he estado activando mis propias redes de apoyo, y ese desgaste prolongado implica que la persona empieza a presentar síntomas
que deben de atenderse, porque si no lo que vamos a tener es otra persona enferma y una persona con enfermedad no puede cuidar a otra. Y aquí estaríamos en un escenario en el cual el desgaste prolongado y el síndrome del cuidador sí puede volverse un riesgo, y un riesgo además para el que no van a haber tantos recursos de apoyo, porque usualmente el resto de la familia va a generar mayor resistencia para cuidar a 2 personas. Necesitamos poder distribuir el cuidado mucho antes y atender estos signos más pronto. De pronto se me fue que estábamos hablando de demencias y pensé en todas las mamás que hacemos eso. También, ¿verdad? También. Que nos acostamos más tarde para terminar de resolver cosas, que cuidamos aquí y allá, que atendemos las demandas de muchas otras personas dejando las nuestras, ¿verdad? Postergadas. Y quería leer un comentario que me hicieron en Instagram a propósito de esto que estoy diciendo, porque también yo tengo un tema. Seguimos diciendo el síndrome del cuidador, o hablamos del cuidador cuando la mayoría de las veces es la cuidadora, ¿verdad? Entonces, una chica me dice: me interesa mucho este tema porque el cuidado es un asunto individualizado, privado e históricamente recargado hacia las mujeres sin remuneración. Lo que se llama amor es trabajo no pagado. Hay una deuda histórica de parte de los estados en asumir los cuidados de forma social para evitar esas patologizaciones, sobre todo en las mujeres. ¿Qué podrías aportarnos desde ese punto de vista? Sí, en algunas de las investigaciones previas y en algunas colaboraciones que hicimos antes, hace algunos años, con financiamientos internacionales, veíamos que sí hay diferencias culturales que siguen pesando mucho, y en nuestro contexto cultural hay una feminización del cuidado en general. Incluso en las labores, se ha demostrado que incluso en labores organizacionales, ¿verdad? Hay tareas organizacionales más de cuidado que siguen feminizándose o estando a cargo de las mujeres. Y nos dábamos cuenta que la mujer cuidadora, sí, no es solo cuidadora de la persona adulta mayor en ese momento, sino que es cuidadora de otras personas menores de edad, es cuidadora de la casa, es incluso la persona que ejerce este rol de cuidado, de atención cuando hay un cumpleaños, es la que cocina, ejerce el cuidado de múltiples formas. Y efectivamente necesitamos un cambio que es más cultural, social, de política pública, de apoyo a las personas cuidadoras. Ahora bien, dicho esto, con un criterio de realidad, esos apoyos suelen ser limitados también en lo formal, y a pesar de que las mujeres asumen el cuidado, se tiende a identificar que las mujeres tienen habilidades de cuidado y por tanto debería alcanzarles para, ¿verdad? Lo que aquí tendríamos que decirnos claramente es que aun y cuando tengamos la disponibilidad emocional y, como decía antes, ¿verdad?, de esa coherencia interna de decir, este vínculo es importante para mí, quiero participar de este cuidado, no es verdad que tengo ni las habilidades, ni las aptitudes, ni la energía para desarrollarlo. Necesito buscar recursos para entrenarme en este proceso. Y ahora que decías que, ¿verdad?, se parece al discurso que muchas mamás, ¿verdad?, o personas cuidadoras también de personas menores de edad tienen, de decir, bueno, me postergo a mí misma. No es verdad que nos podamos postergar sin consecuencia, pero nos convencemos a veces de que lo podemos intentar al menos. Y solo las señales físicas nos detienen o nos generan la sensación de que necesitamos prestarle atención porque ya hay un signo físico que usualmente tiene que ver eso, con cansancio extremo, con manifestación digestiva, con temas de migraña, de insomnio, problemas de ansiedad, incluso problemas depresivos. Quizás deberíamos aprender que cuidarnos es algo que necesitamos aprender a hacer en lo cotidiano, ¿verdad? De poder priorizar mis necesidades de pausa, mis necesidades de tiempo y distancia incluso, ¿verdad? De decir, necesito distanciarme, porque a veces las personas cuidadoras decimos, bueno, está bien, logré coordinar, viene una persona a visitarle, yo me quedo en mi cuarto y así descanso. Pero yo me quedo en mi cuarto escuchando todo lo que está sucediendo en casa. Me quedo en mi cuarto atenta en un rol tradicional, social, de que ya es la hora de la comida y la persona visita, también le voy a ofrecer comida. Al final no estoy descansando, ¿verdad? Esa posibilidad de permitirnos decir, requiero descanso, requiero cuidado personal y tengo que hacer de esto algo consciente para tomar decisiones sobre el tiempo y cómo administrarlo, eso
requiere un trabajo personal complejo, pero especialmente requiere conciencia social, conciencia del entorno, ¿verdad? Y esa conciencia del entorno, como decías ahora, desde un punto de vista cultural, qué importante, ¿verdad? Que empecemos a trabajarlo, a cambiar la discursividad de que no es una labor femenina per se, ¿verdad? Y donde muchas veces uno oye planteamientos como, es que hay que comprar los pañales, es que la señora tiene una cita, es que hay que coordinar para tal cosa, y queda en ese, ¿verdad?, universo flotante sin definirse quién lo va a hacer y sin que se ofrezca a esa persona a hacerlo, quien lo está planteando, y se asume que hay alguien ahí más que le toca, ¿verdad? Y por lo general suele ser una mujer. Y practicar la firmeza de decir, ¿verdad?, cuando expresamos necesidades, necesito que alguien más lo lleve. ¿Quién puede? ¿Verdad? Y explícitamente empezar a identificar qué pequeñas, grandes tareas podemos empezar a distribuir y a coordinar. Y eso necesita una negociación explícita, como decíamos antes, conforme la enfermedad va evolucionando, necesitamos negociar explícitamente una serie de necesidades y disposiciones de compromiso, porque si no la labor se feminiza y además queda a solas y aislada, ¿verdad? Porque los familiares o el resto de grupos de apoyo continúan en sus dinámicas sin siquiera ser conscientes de que las necesidades de lo interno van aumentando, están evolucionando y siguen progresando, y son imposibles de llenar por una sola persona. ¿Cómo pasamos de ese esquema tradicional familiar, ahora que hablabas de los recursos formales, a desmitificar el hecho de que una persona requiera ser institucionalizada porque esa red de apoyo o esa contención a nivel domiciliar o familiar ya no está siendo suficiente? Es un tema complejo porque socialmente las personas familiares lo que expresan es, y voy a usar la palabra que expresan las personas familiares, no es que no quiero abandonarle, perciben como si institucionalizar a una persona fuese un abandono, ¿verdad? Y necesitamos trabajar fuerte en decir el vínculo emocional, el vínculo afectivo, la conexión con esa persona puede sostenerse en cualquier entorno en el que esa persona esté, pero hay entornos en los que la persona necesita una serie de cuidados que sobrepasan los recursos y sobrepasan incluso la posibilidad de capacitación o entrenamiento que yo pueda tener, incluso si fui a los grupos de apoyo, he ido a las charlas, cuando las personas requieren, por ejemplo, cuidados en su nivel de dependencia que implican bañarles, cambiarles, la higiene diaria, los medicamentos, incluso atenciones, porque a veces se presentan dificultades de deglución, ¿verdad?, como uno de los signos de mayor evolución, más allá de las incontinencias y las dificultades para comer algunos alimentos por un tema funcional del uso de los instrumentos, hay dificultades propias de tragar, tienden a ahogarse o nos parece que se están ahogando con más facilidad, y esto genera situaciones que son muy difíciles de atender en casa y que implican llegar a poder con sinceridad plantearnos si nuestros recursos, por más que quisiéramos continuar, son insuficientes, y la institucionalización ofrece la posibilidad de disminuir toda esa carga de energía real, física, emocional, mental, y entender que la persona va a tener los cuidados mínimos requeridos y que yo puedo seguir generando la parte vincular y la parte de conexión con visitas en las que mi energía y mi disposición van a ser aún mejores. Incluso podría ser de más calidad el trato y la interacción que tenemos con la persona. ¿Y hay recursos disponibles acá, Mónica? Hay recursos disponibles, necesitamos seguir mejorando en ellos, ¿verdad? Hay diferentes lugares de institucionalización, algunos que socioeconómicamente implican altos ingresos, con una serie de actividades y ofertas de servicios de atención, y otros que, digamos, el país dispone para personas que no tienen recursos, pero no es sencillo entrar a estos lugares y tener la expectativa de que va a haber una atención completamente centrada en cada una de las personas, ¿verdad? Lo cierto es que todavía hay limitaciones en las formas en las que las instituciones
logran manejarse y la atención que se da es una atención a las necesidades básicas, a las necesidades instrumentales, a las necesidades de salud. Cada vez más se procura trabajar con que las perspectivas sí sean centradas en la persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Aun y cuando sabemos que, y lo hablábamos al inicio, la mayor cantidad de referencias de los familiares y de las personas es problemas de memoria, ¿verdad? La memoria no solo se trata de datos o conocimientos o información actual, también se trata de toda esa memoria autobiográfica, de saber quién he sido, quién soy y mi historia de vida. De hecho, la memoria autobiográfica se preserva y hay enormes posibilidades de intervención en función de esa memoria autobiográfica. Lo que vemos es, las personas nos pueden narrar historias del pasado distante, ¿verdad? Y los familiares nos dicen, es que se acuerda y me cuenta detalles de su infancia, de su adolescencia, y genera conexión, genera, ¿verdad?, un interés, se comunica mucho más fluidamente, siempre y cuando hablemos del pasado, y además genera sentido, pues, de pertenencia. Este tipo de actividades más centradas en la persona, ¿verdad?, donde se pueden dirigir a las personas por su nombre, en función de su historia de vida, sus gustos, sus intereses, esa es la meta, ¿verdad? ¿Qué tanto nos acercamos a la meta? Pues hay gran variabilidad, ¿verdad? Y las familias tienen diferentes tipos de experiencias. Pero hasta ahora, cuando las familias han tenido el espacio y se han permitido expresar en el momento en el que perciben que ya es necesaria la institucionalización usualmente ha sido un buen recurso porque de verdad alivian en la vida cotidiana los procesos de atención que son más funcionales, más físicos y más instrumentales y le permiten a la familia dedicarse al vínculo y a la parte emocional, en un momento en el que el cuidado en casa es muy difícil. Es que mientras, ¿verdad?, ibas hablando de todo esto, yo decía, esto requiere cambios a todo nivel, o sea, a nivel de socialización. Si pensamos en las mujeres como cuidadoras principales, ¿verdad?, desde cuidar, dar, estar siempre para los otros, ya es algo que se ha promovido muchísimo a nivel de socialización. Entonces yo tengo que cambiar todo esto y aprender a pedir ayuda, recibir ayuda, negociar, cuestionar, ¿verdad?, pedir, jalar a la gente, traerlas acá, hablar las cosas, expresar lo que yo estoy sintiendo. O sea, son un montón de cambios que incluso a nivel personal, a nivel de dinámica familiar y a nivel social, vamos a tener que ir haciendo para poder manejar estos procesos de una forma distinta. Paralelo con que vamos viviendo un duelo como anticipado con las demencias. Yo siento que es un duelo muy particular el que se vive porque de repente seguís teniendo a la persona enfrente, pero ya no es la persona con la que vos tenías esa conexión, ya no es la persona con la que podés hacer las mismas cosas que hacías antes, y súper que podamos adaptarnos y que podamos seguir simplificando cosas e ir y conectar con las cosas del pasado, pero uno también tiene que lidiar con lo que me genera, ya no puedo hacer todas las cosas que yo hacía con esta persona, ya no puedo conectar con esta persona como lo hacía, y tengo como que aprender a vivir con que la persona está, pero ya no está. Esto que decís me hace pensar mucho en las personas cuidadoras de sus parejas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando las personas cuidadoras entienden que su pareja ya no va a poder tomar decisiones en conjunto, uh-huh, que el proyecto de vida o la visualización del envejecimiento que iban a compartir no se va a presentar como se había visualizado, cuando entendemos que hay una especie de soledad, sí, percibida en esa relación de pareja, porque el rol se asume en el cuido, uh-huh, y porque la demanda es tan alta en la vida cotidiana de cuido que hay pocos espacios de pareja. Es verdad que necesitamos acompañar muchísimo ese proceso de duelo y reconocerlo, pero no solo es un duelo, como lo mencionas, anticipado por la evolución que va a tener la persona a la que amamos o con la que convivimos, también es un duelo por la versión de mí misma, claro, de cómo había visualizado yo que yo iba a vivir en pareja o que yo iba a vivir mi propio envejecimiento. A veces con personas cuidadoras, hijas, lo que trabajamos es, ¿verdad?, esta posibilidad de decir, es verdad que su mamá, ¿verdad?, su papá, no puede comprender todo el contenido de lo que usted va a ir a contarle, pero si usted lo necesita, ¿verdad?, cuéntele de su día. Y si necesita llorar al lado, su mamá o su papá lo que va a hacer es abrazarle,
¿verdad? Y es que le voy a generar angustia. Bueno, tal vez no, porque en la inmediatez de la escena va a percibir el estado emocional, va a actuar desde el rol en la versión emocional de contención y abrazar, pero después va a olvidar el contenido de lo que sucedió. Yo me tranquilizo, yo le abrazo, yo misma, ¿verdad?, me repongo y le digo, bueno, vamos a lo que sigue. Y la persona, por los estímulos de alrededor, reorienta y reorganiza su propia situación en el momento, su estado emocional, y continúa. Pero yo me di a mí misma el permiso de necesitar por un momento, ¿verdad?, a mi papá o a mi mamá. Si no hacemos esto, la desconexión es mucho más grande y el duelo es mucho más profundo, ¿verdad? Sí necesitamos saber que podemos generar algún contenido de conversación que nos haga conectar, pero no solo para que la otra persona sienta bienestar, es porque nosotros también necesitamos recordar qué se siente, cómo se sentía estar con esta persona, y hacemos uso de estas estrategias de reminiscencias, de memoria a largo plazo, de fotografías, de momentos de conexión, ¿verdad?, contenidos en la distancia de esa memoria que conectan de nuevo en el presente con el vínculo con esta persona. Porque si no, sí, la percepción de duelo y de vacío cotidiana es enorme. Las personas no nos pueden conversar de lo que hicimos ayer, de lo que vamos a hacer mañana, y esto también tiene riesgos, ¿verdad? El riesgo de infantilizarles, el riesgo de invisibilizarles, incluso les dejamos de hablar. Bueno, es que igual no me entiende, igual no me habla de vuelta, pero tal vez podamos encontrar un contenido significativo emocional del cual hablarles, que nos haga a nosotros percibir, sí, todavía yo recuerdo bien por qué quiero estar acá. Y no disminuye la elaboración del duelo, pero le da un sentido, ¿verdad? Estamos elaborando ese duelo con sentido, nos significa algo todavía. Es más difícil también cuando nos distanciamos completamente emocionalmente, pero por dentro esa batalla sigue, ¿verdad? Y se manifiesta en el cuerpo también a veces de otras formas. Y pensaba también en lo doloroso, hablando del duelo, que resulta cuando la demencia, más allá de los trastornos a nivel de la memoria, se manifiesta con trastornos conductuales de cosas muy agresivas de parte de la persona con demencia, cuando se vuelven muy desinhibidas verbalmente e insultan, o cuando lanzan golpes, o estas cosas. Esto genera mucho dolor, y me resuena lo que decías hace un rato, ¿verdad? De que si el ambiente está todo muy irritado, todo el mundo anda muy cargado, es más fácil o frecuente que la persona con demencia reaccione a su vez irritada, ¿verdad? Y entonces esto se vuelve en una escalada que es terriblemente dolorosa y donde más desconexión va a haber, ¿verdad? Más distanciamiento. Sí, la manifestación conductual y de desregulación emocional es en realidad la que las familias identifican como la más difícil de manejar. Repetir un detalle de una fecha, repetir una información, no resulta, a pesar de que a veces también puede ser cansado, no resulta tan difícil como manejar la irritabilidad. Y la persona cuidadora principal siempre manifiesta: soy yo la que está aquí todo el día, soy yo la que le dedica la energía, soy yo la que le dedica la atención, y es conmigo con quien más se enoja. Usualmente procuramos explicar que, en general, sin síndrome demencial, cualquier persona suele descargar o poder permitirse expresar sus emociones con más facilidad en los vínculos que son más seguros, ¿verdad? Eso no lo hace más fácil de manejar, ¿verdad? No. Pero entendemos que solo en los vínculos fuertes y seguros nos permitimos a veces expresar nuestras emociones más fuertes. Y por frecuencia, ¿verdad?, en el día la persona con la que está más es conmigo, y entonces también por un tema de cantidad de horas del día es probable que esa irritabilidad se manifieste, y es tremendamente doloroso. Y es tremendamente doloroso porque razonar con la persona no nos va a llevar a ningún lado, confrontar a la persona no nos va a ayudar tampoco. Necesitamos realmente hacer un esfuerzo por, si es agresión física, poner una distancia física, ¿verdad?, poner un límite. Si es agresión emocional, poner un límite y una distancia también física y emocional, y saber que
necesitamos ir y regularnos nosotros, encontrar un espacio para sentirnos nosotros mejor y reponernos, volver a la escena con un estado emocional que permita ayudarle a la otra persona a regularse, no desde la confrontación, porque no funciona, sino desde la distracción y volverlo a intentar. Pero en estos ejemplos, más que en ningunos otros, la recomendación es: necesitamos ajustar el tratamiento. Hay tratamientos para esto. Debemos buscar un tratamiento, porque la desregulación emocional y conductual no es algo que esté en la voluntad, y lo pongo como entre comillas, porque, bueno, es que no está haciendo un esfuerzo. No podemos pedirle un esfuerzo porque es un síntoma más como los síntomas motores o los síntomas cognitivos. Y los tratamientos médicos, los tratamientos farmacológicos ayudan al ajuste conductual, y es absolutamente necesario, porque si no, son insuficientes cualquier recurso. Aun y cuando yo entrene mi buena disposición para no confrontar, para distraer, para volver a proponer, para regularme yo misma, no podemos estar pasando por estos procesos. Y la persona con el síndrome demencial de verdad siente la irritabilidad y la ansiedad porque no comprende la situación, no está comprendiendo lo que ocurre, hay confusión, y cuando está más calmada podría incluso entender la situación diferente, pero no tiene los recursos cognitivos para autorregularse en el momento. Qué importante esto, y aunque no es el objetivo del episodio, me encanta este último recordatorio, porque también muchas veces hay mucha resistencia a medicar a esta persona, porque hay muchos mitos, ¿verdad?, alrededor de que lo voy a sedar, lo voy a atontar, esto lo va a intoxicar, ¿verdad?, un montón de cosas, pero que no solo es en beneficio del entorno, porque la persona va a estar más regulada, sino también en beneficio de la propia persona, ¿verdad?, que va a experimentar mucho menos malestar, porque también experimentan mucha angustia, mucha tristeza, mucha confusión, como decís, ante las situaciones a su alrededor. Sí, y entender que estos procesos son procesos para los cuales hay opciones, ¿verdad? Hay opciones de acompañamiento psicológico, psiquiátrico, geriátrico, hay opciones de manejo, y esas opciones de manejo lo que nos permiten es usar menos cantidad de esfuerzo y recursos en intentar contener las situaciones, y más recursos en intentar mantener interacciones, mantener actividades y mantener calidad de vida. Claro. Mónica, ya hemos hablado de el acompañamiento médico, pero antes de cerrar me gustaría que nos contaras cuál es el papel de la neuropsicología en las demencias, en los cuidadores, o sea, qué papel juega y en qué momento llegamos a donde una neuropsicóloga a decir, ok, esto está pasando. A nivel del trabajo en psicología, la neuropsicología es una especialidad más, ¿verdad? Y lo que tenemos es más entrenamiento, más información, más herramientas para intentar comprender esos cambios cerebrales, y esos cambios cerebrales que se manifiestan en los cambios cognitivos, en los cambios de regulación emocional o conductual. Mucho de nuestro trabajo es psicoeducativo, ¿verdad? Trabajar para comprender estos cambios y entonces empezar a tomar decisiones. En el proceso de los diagnósticos diferenciales, algunas veces las personas empiezan a presentar estos cambios y una imagen cerebral no muestra evidencia. Algunas veces las personas empiezan a presentar estos cambios, voy a decir antes de pasar al segundo ejemplo, no muestra evidencia porque tal vez el cambio todavía es muy temprano, ¿verdad? Es pronto y el cerebro todavía no muestra los cambios que son de atrofia o no muestra suficientes microinfartos como para expresarlo, ¿verdad? No hay suficiente evidencia en la imagen cerebral del por qué estos cambios se están dando. Algunas veces los exámenes de laboratorio no son contundentes tampoco, ¿verdad? O lo que hablábamos al inicio, se ha dado tratamiento para los signos que parecían depresión, ansiedad u otras condiciones adaptativas, y sigue existiendo la queja cognitiva y una dificultad en la vida cotidiana que sigue progresando, y entonces se valora la necesidad de hacer la evaluación neuropsicológica, y la evaluación neuropsicológica implica generar una serie de evidencia de cómo la persona rinde en diferentes tareas que son similares a las funciones de las tareas de la vida cotidiana, y decir, este patrón de cambio no es esperable en el envejecimiento, no es esperable en una condición depresiva, no es esperable en la condición de adaptación a la que se está presentando, son signos de un cambio en evolución, y tenemos alguna forma de documentar para el proceso diagnóstico diferencial que es necesario empezar la intervención, incluso cuando las imágenes cerebrales no lo presentan, o incluso cuando, porque también
Hay exámenes que nos permiten ver si hay un factor genético presente, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, pero a veces ese factor genético no está presente y ya hay una evolución de la enfermedad. Nos permite tomar decisiones más a tiempo y generar en esas decisiones también un camino en el que la persona participa de esa toma de decisiones más pronto. Hay estimulación y rehabilitación neuropsicológica o cognitiva. Hay entrenamiento para las personas familiares en cómo simplificar el entorno y en cómo hacer estas tareas. Hay colaboración muy cercana con el equipo médico para ver estos ajustes en el tratamiento en función de cuánto estamos logrando manejar con el entorno y ir generando pautas, ¿verdad?, para o disminuir o aumentar en algunos momentos esos procesos de tratamiento médico, nutricional, ejercicio físico y una colaboración que permite darle a la familia más herramientas y darle a la persona más herramientas también. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy súper interesada y entretenida. Yo podría seguir un gran rato más preguntando y sé que va a generar muchas cosas en quienes nos han estado escuchando, nos han estado viendo y que nos mandaron muchos mensajes también a través de redes sociales con preguntas que hemos ido, ¿verdad?, abordando a lo largo del episodio. Así que, Mónica, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Sí, gracias de verdad. Creo que esto es importantísimo para todas las personas que ejercen este rol y creo que de verdad le está dando como una sensación de pertenencia y de que no están solos a todas las personas que están en ese rol de cuidadores. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen y a las personas que escuchan. Y la idea es que construyamos andamiajes psicosociales justamente más amplios, que si podemos convivir en una sociedad en la que comprendemos que hay cambios cerebrales a lo largo de toda la vida, pero en el envejecimiento se presentan con más frecuencia este tipo de enfermedades, podamos pensar también que vamos a seguir construyendo recursos de apoyo, ¿verdad? Y que si nos apoyamos, no necesariamente se alivia la situación que afrontamos, pero sí encontramos eso, sentido y significado, y podemos construirlo con la sensación de tener compañía en el proceso. Cuanto más acompañemos, más vamos a comprender y a desmitificar cómo estos procesos se dan y ojalá a que los procesos sean con menos soledad y menos aislamiento. Ojalá que así sea. Que así sea, sí. Muchas gracias, entonces. Gracias, Mónica. Gracias a buenas ustedes, noches buenas y noches. gracias a todas las personas que nos oyen. Buenas noches. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.